motagüenses previo a la final que se juega hoy, Renato. Me imagino que usted ya tiene a su ganador el día de hoy. Gusto en saludarle, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. En efecto, usted bien lo sabe, yo desde 1969 soy aficionado al Motagua, porque antes lo fui de maratón, cuando la Trinca Infernal de Nayo, la Cofra Caballero y toda aquella gente. O sea que se nos dio vuelta. Pero en el 69, admito, en 1969 debuté como hincha del Motagua y desde esa fecha soy Motagua, recordando a los grandes jugadores, que ha tenido muchos, ¿verdad? Pero yo recuerdo a Pedro Caetano da Silva, a Roberto Abrucese, a Ado, Geraldo Baptista, toda esa generación, a Foncho Navarro, a Julio Mesa, al Catín Cárdenas. Bueno, ¿para qué decirle? Usted no había nacido todavía. No. Pero ya desde hace mucho tiempo soy Motagua. Pues mire que sí. yo le adelanto porque yo le gano en ese sentido. Yo desde el 26 de mayo de 1973, desde la 1 de la tarde cuando yo nací, ya era Motagua. Bueno, o sea, su afición a Motagua le fue transmitida por el ADN. Correcto, desde Sí, mi padre. No. En paz descanse. No, yo desde el 69 recuerdo aquella final con aquel gol de Pedro Colón en Tegucigalpa cuando Motagua perdía en los últimos minutos y ese empate significó para Motagua el campeonato. Recuerdo muy bien las narraciones de aquel entonces, a Toño Mazariego Velasco. Yo no recuerdo si ya trabajaba para HRN o seguía en Radio América, solo recuerdo aquella frase de Toño Mazariego que era Motagua: esto es un manicomio, el Estadio Nacional. El antiguo Estadio Nacional, que había una gradería de madera y que no se había obviamente reconstruido a partir de el certamen juvenil que se desarrolló en 1978. Pero hoy juega contra un gran equipo el Motagua. Sí, contra el Real España. Es un gran equipo. Buen equipo. Es un gran equipo. Y a mí me llega el Real España por esa hermandad que tienen las dos aficiones, la del Motagua y de la España. Sí. Y además recuerdo muy bien aquella espina que nos clavó, y me disculpan el término, en 1974 el Real España, cuando con gol del Pavón Molina nos vino a ganar un campeonato a Tegucigalpa. Me dolió ese campeonato, lo admito, me dolió. Y lo peor es que Germán Márquez, un periodista deportivo de la época, tenía una sección deportiva en Diario Matutino, y un 28 de diciembre dijo: la Liga Nacional va a repetir el partido entre España y el Motagua porque eran dos juegos de final y solo hicieron una. Y yo salí corriendo por todo el pueblo celebrando que se iba a desarrollar otro partido, pero no fue así, era el Día de los Inocentes. Sí, eso le iba a decir, cayó por inocente. Caí por inocente. Recordando mañana la es el Día de los Inocentes, por cierto. Gran Motagua. Disfruté los campeonatos del Primi Maradiaga, los disfruté. Los campeonatos del Primi Maradiaga. Disfruté ese gol del exentrenador de Platense, que era jugador de Motagua, lo recuerda, Clavasquín. Disfruté ese gol de Clavasquín. Después vino el Mitch, ¿se acuerda? Correcto. Vi el gol de Giovanni Ávila cuando Mon Rodríguez en la noche aquí en el estadio, que contra el España justamente hizo campeón a Motagua nuevamente. Así que me acuerdo del Martillo Hernández, me acuerdo del Blandón Artica, me acuerdo de Mariano Godoy. Bueno. ¿Y a Brucese? ¿Lo miró jugar a usted a Brucese? Ya lo dije, Abrucese en el 69. En el 69. Admiro lo que está haciendo este joven ahora, Diego Vázquez, que si gana este campeonato son 3 consecutivos con el Motagua. Yes. Lo admiro realmente porque vino aquí como portero del equipo, ha sido alguien de la plantilla de Motagua y mírelo, ¿sí? Con mucho éxito como entrenador. Definitivamente. Así que se me quedan muchos nombres más de figuras del Motagua en las últimas décadas que nos comprometieron nuestros sentimientos con el equipo. Y un saludo a las dos aficiones que el día de hoy se van a encontrar. Que hagan del partido de hoy una fiesta. Ahora, no sé si van a ir barras de Motagua a San Pedro Sula. Alcides Morales, me acuerdo, y Alcides Morales también, sí. Aparentemente no, Renato. Bueno, si no van, mejor, pues. ¿Para qué arriesgarnos? Pero yo sé que las dos aficiones se llevan muy bien. Tanto la del Motagua como la del Real España. Sí. Bueno, uno es Motagua, ¿verdad? Y no puede esperar que gane el Motagua, pero también nos sentiríamos bien. No sería tanto el sufrimiento si ganara el Real España. Porque además pertenece a la familia de Televicentro. Eso le iba a decir, las dos finales están en Televicentro. Muchas gracias, Juan Carlos. Gusto saludarle, señor. Muchas gracias. Buena Muy suerte. bien. Cristian Nájera está preparado para darle continuidad a un tema que nos parece muy importante.
Hay dos temas que para mí son básicos en este momento. El diálogo nacional. Y esto otro, que no es tan básico, pero que sí es importante analizarlo. El diálogo nacional debe ser como el norte de los medios de comunicación a partir de ahora, en función de impulsar un verdadero diálogo, un gran diálogo. No como esos diálogos que hemos tenido históricamente, ¿verdad? Que solo es para pasar la tormenta. Pero hoy sí, por lo visto en el país, las últimas semanas, reconstruimos nuestra nación, reconstruimos nuestras instituciones o vamos a tener serios problemas en los próximos años. Por eso para nosotros el diálogo es uno de los temas fundamentales, pero fundamentales. Y en esto creo que debemos contribuir todos los hondureños. Bien, Cristian, vamos con el otro tema que no es el diálogo, pero de repente vamos a hablar del diálogo en el transcurso del programa. Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Renato. Es un tema que le ocupa, además de Honduras, a otros países. Esto ya lo conoce usted y ahí puede ver en pantalla de qué vamos a hablar hoy. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y las disyuntivas del gobierno hondureño. Le recuerdo a la gente, por si usted no lo sabe, Jerusalén no es la capital de Israel, porque la capital política es Tel Aviv. Pero bueno, por cuestiones históricas, mucha gente se decanta porque Jerusalén sea la capital de Israel. Y hay un problema cultural que no lo voy a explicar yo, lo van a explicar los invitados. Naciones tuvieron su capital por varios años en Jerusalén. Correcto. Lo que pasa, su embajada. Lo que pasa es que hubo una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que estoy seguro de esto nos van a hablar los panelistas de hoy, y tuvieron que trasladarla a Tel Aviv. Pero, por ejemplo, Guatemala la mantuvo por varios años su embajada en Jerusalén y otras naciones también. ¿Sí? Sí, es complicado por la volatilidad de la zona, porque ahí hay tema complejo. Hay cristianos y bueno. Es tema complejo. Son cuestiones que van a explicar los invitados, no lo voy a explicar yo. Repitamos la pregunta, Cristian. Sí, la tenemos en pantalla. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y las disyuntivas del gobierno hondureño. Ya sabe las cuentas, las ve en pantalla, Twitter y Facebook, o si no, mensajitos al 4538. Ahí vamos a estar sacando sus mensajes para ponerlos al aire más adelante, Renato. Mira, y el presidente ayer dijo que Honduras reconoce el Estado palestino y habló de que tiene muy buenas relaciones con Israel, y sobre todo en materia de defensa, seguridad, proyectos de agua, y que nunca, por lo menos hasta ahora, habló, dice, sobre el traslado de la embajada nuestra en Tel Aviv a Jerusalén. Pero te quiero decir mi interpretación personal. Ayer vi la conferencia del presidente cuando se refirió a este tema y sentí que puede tomar una decisión sobre este asunto. No lo sentí convincente. Y es que allá en Israel hay varios medios que dicen que Honduras está entre los 10 países que probablemente anuncie el traslado de su capital a Jerusalén. El presidente, cuando le preguntaron 2 veces sobre esto, solo dijo, de ese tema no hemos hablado con los altos funcionarios israelitas. Y orientó las respuestas a las relaciones con Israel en estas materias que les hablé hace algunos instantes, seguridad, agua y otros temas, y además dijo algo muy importante. Honduras ha reconocido como Estado a Palestina, dice. Pero no sé, uno en el transcurso de los años aprende a leer también, a leer entre líneas, a leer los gestos de los presidentes. Y yo siento que el hombre está en una tremenda disyuntiva, si traslada o no la embajada de Honduras a Jerusalén. Tremenda disyuntiva. Y hoy vamos a analizar todo esto con nuestros panelistas. Muchas gracias, Cristian. Tú estarás en el transcurso del programa leyendo los mensajes del público. Nuestros invitados de hoy, el ex canciller de la República, don Carlos López Contreras. El canciller, muchas gracias, muy gentil por atendernos. Muchas gracias por Muchas gracias por atendernos. El consultor en materia de gobernabilidad recurrente en nuestro programa, a quien agradecemos también, acepte nuestras invitaciones, Omar García. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días al pueblo hondureño. Para mí es un placer estar nuevamente acá en su gustado programa, y buenos días a mis compañeros panelistas.
a Tony Salinas, el padre Tony Salinas. Miren que vamos a analizar este tema desde varias ópticas, porque es difícil no analizarlo así. Es difícil no analizarlo así. Entonces está por eso aquí el padre Tony Salinas. Ah, vino el padre Carlos Rubio también. Muy bienvenido, bien, padre. Renato. Bueno, ni me di cuenta a qué hora llegó, mire. Gracias, Renato. Ya estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, porque me permiten comenzarlo por el ángulo religioso. Bien. Este asunto, porque vale la pena, vale la pena. Así que, ¿cuál es el pensamiento que tienen los padres Tony Salinas y Carlos Rubio sobre Jerusalén y sobre esta decisión que tomó el presidente de Estados Unidos de anunciar el traslado de su embajada a Jerusalén? La resolución que se produjo la semana pasada en la ONU, donde 128 países votaron a favor de una resolución condenando a Estados Unidos por ese anuncio. Hubo 9 votos en contra de la resolución, incluido Israel, y entre esos 9 estuvo Honduras. Estuvo Honduras. Ya Guatemala, a través de su presidente, anunció el domingo que va a trasladar la capital a Jerusalén. La prensa israelí y una vocera de la Cancillería dice que por lo menos hay 10 naciones que están posiblemente tomando esa misma decisión y no descartan que Honduras lo anuncie. Por favor, lo vamos a escuchar con suma atención, padre Tony y padre Carlos. Muy bien, gracias por la invitación. Creemos que es un tema para crear opinión pública muy importante en este contexto del final de este año 2017. ¿Qué pasa? Jerusalén, una ciudad fundada según la arqueología allá por el siglo XIX a.C. Su palabra hebrea indicará precisamente la ciudad de la paz. Eso quiere decir ciudad, shalom, paz, la ciudad de la paz. Una ciudad en la que convergen por historia religiosa 3 grandes denominaciones. El judaísmo como pueblo de la elección, de la promesa. El cristianismo por haber sido precisamente el lugar donde murió, fue sepultado y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y el Islam, que considera que el profeta Mahoma subió precisamente de la roca del templo de Jerusalén, de la mezquita de Omán a los cielos. Por lo tanto, el Estado, la ciudad santa de Jerusalén, que está dentro de la Tierra Santa, que implica también parte de Egipto, ¿no? Tierra Santa no solamente puede ser la región de Palestina, sino otros lugares muy importantes, hacen pensar que Jerusalén, en el status quo que tiene actualmente, nos permitiría una sana convivencia entre estas 3 grandes religiones monoteístas. Esto implicaría que modificar ese estatus podría provocar serios conflictos bélicos en una tierra que ya ha sido martirizada en toda la historia. Jerusalén es un punto religioso y al mismo tiempo un punto de convivencia humana a la cual debemos de tener apego para comprender el fenómeno político, social y religioso. Porque Jerusalén no solamente es capital religiosa del mundo, como un patrimonio, podremos hablarlo precisamente, patrimonio universal de la fe común de varios millones y millones de pobladores de este planeta. Y por lo tanto el fenómeno de Jerusalén requiere precisamente un tema muy amplio de discusión y de verdaderas políticas que puedan llevar a hacer de esta región también, como dice el nombre, un lugar de paz. Porque indudablemente Jerusalén, aunque tiene el nombre de paz, jamás ha tenido la paz. Lo vemos en la Biblia. Consultaba ayer como una curiosidad que en la propia Biblia, fundamento escriturístico de la realidad de Jerusalén, aparece 800 veces. Primero en los libros históricos, después en toda la literatura sapiencial, en la cual Jerusalén es el ideal de la vida religiosa del pueblo de Israel. Y luego en el Nuevo Testamento es el lugar de la plenitud del conocimiento de Cristo y del envío de los apóstoles al mundo. Hasta el punto que Jerusalén aparece en la literatura apocalíptica como la Jerusalén celestial. La vida terrena pasa para abrirnos a un cielo nuevo y a una tierra nueva que se llama precisamente la Nueva Jerusalén.
De tal manera que Jerusalén está en la boca religiosa, espiritual de millones de personas. Y esto significará que tendremos que seguir haciendo opinión para pensar cuál sería la situación política, civil para una ciudad en la que convergemos muchísimo, ¿verdad? Porque vamos a Jerusalén, los que hemos tenido la dicha de estar un poco por allá y estudiar un poco lo que significa esa realidad histórica, nos conmueve pensar que podamos entrar en situaciones límites dentro de las cuales la sana convivencia y el apego al respeto institucional y legal que ha tenido la Ciudad Santa nos lleve ahora a nuevos conflictos. Asumo entonces que me está diciendo que no contribuiría a la paz de esa región Honduras si trasladara su embajada a Jerusalén. Yo consideraría que hay que plantearse, y yo creo que los mejores especialistas los tenemos aquí a nuestro lado también, pero en nuestra opinión y considerando las palabras del Santo Padre Francisco, hay que pensar realmente en que la Ciudad Santa de Jerusalén requiere un mayor análisis para evitar futuros conflictos como los que se han tenido en décadas pasadas. Y eso Honduras deberá replanteárselo y creo que no sería conveniente, indudablemente, ese traslado por las consecuencias políticas que al nivel de convivencia allá entre palestinos y judíos, y en tercer lugar de cristianos que visitan y que viven ahí, podría crear serios problemas en la convivencia. Profundizamos esta última línea de pensamiento del padre Tony Salinas, padre Carlos Rubio, sobre que no sería conveniente ese traspaso de nuestra embajada a Jerusalén. Sí, es importante analizar todos los aspectos en el contexto actual. Y es cierto, la ciudad de Jerusalén es la ciudad, ¿verdad?, capital religiosa del mundo, donde convergen todas las grandes religiones, y es una ciudad que todo ciudadano, ¿verdad?, y toda persona le gustaría ir y estar. Yo creo que esos conflictos que sean, incluso cuando uno va a Jerusalén y va a Belén, hay toda una barrera, ¿verdad? La línea de Gaza. Hay una línea, ¿verdad?, donde hay todo un registro, es bien estricto, hay ¿verdad?, una seguridad extrema, ¿verdad?, por esas situaciones de los conflictos que se han dado históricamente. Entonces, claro que esta ciudad necesita del turismo del mundo, ¿verdad?, y ahí se sostiene todo lo que hay, pero a nivel también político, a nivel económico, a nivel religioso ha sido significativa la ciudad de Jerusalén. Y creo que sí hay que analizar, porque los dos, ¿verdad?, Israel y Palestina se la disputan como capital, ¿verdad?, como ciudad, como sede, y se requiere mucho análisis, y lo más importante es velar por el bienestar. Y si eso es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio donde se debe respetar ese estatus. Para mí, el Papa lo ha llamado, ¿verdad?, a buscar la paz, y él ha sido mediador entre Israel y Palestina para que se lleguen a grandes acuerdos, y la lucha es por la paz, y eso pasa por respetar ese estatus, ¿verdad?, que tiene actualmente. Pero con el anuncio del presidente Trump ha encendido las alarmas, y también la gente se abstiene incluso, ¿verdad?, de ir, y es importante el apoyo de todo el turismo para poder sostener, incluso para nosotros los cristianos, ¿verdad? Muchas de las comunidades cristianas se sostienen de esto, del apoyo que hay del turismo de todas las partes del mundo que vamos en una visita a Israel, a Jerusalén. ¿Usted quería añadir algo, padre? Estábamos viendo en las pantallas el óculo del Santo Sepulcro, que dicho sea de paso ha sido restaurado en estos días. Creo que hace una semana National Geographic ha presentado los trabajos de restauración que se han hecho en el Santo Sepulcro, en la capillita, en el óculo, como le llaman, precisamente de la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús. Ahí el muro de los lamentos, ¿verdad? La Basílica de Belén, ¿verdad?, en estos días de Navidad. Una mezquita creo que estamos viendo aquí precisamente, una mezquita. Sí. La mezquita de Omán. De Omán, sí. De Omar, sí. ¿Qué dije Omán? Omar, sí.
y allá la cúpula, ¿verdad? De oro, sí. Bueno, el Papa Francisco también se ha pronunciado en contra de trasladar capitales a Jerusalén. Mantener el estatus. Sí. Durante la guerra del Yom Kippur, Israel recuperó la parte oriental de Jerusalén. Y bueno, quedó Jerusalén desde la perspectiva de Israel como su capital. Antes de la guerra del Yom Kippur ocupaba una parte, la parte occidental, pero luego también ocupó la parte oriental. Luego vino en la década de los 80 una resolución de la ONU para que todos los países trasladaran su capital de Jerusalén a Tel Aviv. Y así hemos estado, ¿verdad? Hasta ahora que viene Donald Trump y dice, voy a trasladar la capital, la embajada de mi país a Jerusalén. Ya Guatemala hizo lo mismo y resulta que para nosotros el tema se vuelve como bastante cercano porque la prensa israelí está diciendo que Honduras está entre los 10 países que posiblemente también trasladen su embajada a Jerusalén. Vamos ahora a escuchar la parte política de este conflicto, lo que tiene que decirnos el ex canciller de Honduras, don Carlos López Contreras, el doctor Omar García, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Popular, tu banco alero. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tigo. Me llega. Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro. ¿Usted considera que los facilitadores del gran diálogo nacional deben ser nacionales o extranjeros? 1, opine nacionales, 2, extranjeros. Opine enviando un mensaje ahora mismo al 5550. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Llega la información con inmediatez del tráfico vehicular para usted que se apresta a salir a las calles y avenida Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ponga atención, estamos ahí cerca del barrio El Chile, toda esta arteria que conduce desde el puente El Chile hasta la parte alta de la Cerro Grande. Está despejada y es apto para que usted pueda circular en este momento. Otros puntos de interés, cerca de la colonia Policarpo Paz, colonia 3 de Mayo, Santa Fe, Altos de Pedregalito, despejado. Vamos a la CA6, se ha despejado en este momento porque sí habían algunas alertas de tráfico vehicular cerca de la colonia Villanueva. Donde sí ya está pesado el tráfico vehicular es en la parte baja del Boulevard Económica Europea, cerca del Instituto de Seguridad Social de La Granja. Ahí vemos esta línea completamente en rojo intenso, indicativo de tráfico pesado en ese punto. Tómalo en cuenta si va a circular por ese sector. En San Pedro Sula, lo que está complicado es la 33 calle, sur-oeste, porque ahí tenemos una alerta y un poco más adelante observamos que se produjo un accidente vial que está dejando como consecuencia esta línea fuerte de vehículos que está circulando en ese punto. Así que los sanpedranos, repito, 33 calle sureste, un accidente vial en el carril derecho y ahí pues se van a encontrar con obstáculos. Mientras en Tegucigalpa, cerca de la colonia del Reparto por abajo, camino a Latillo, ahora mismo está despejado. Tome en cuenta ese tráfico vehicular. Nosotros seguimos, por supuesto, monitoreando el comportamiento vial esta mañana en Tegucigalpa y San Pedro Sula para mantenerle informado por cortesía de la descarga móvil de Elga Móvil, que te permite realizar consulta de saldos en cuentas de ahorro y préstamos, transferencias entre cuentas de ahorro y entre afiliados, pago de servicios y compra de recargas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas. Continuamos con nuestro Frente a Frente, más adelante regresamos. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Como insumo les trasladamos este mensaje del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del traslado de la embajada a Jerusalén. This is a historic day. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. It's been the capital of Israel for nearly 70 years. It was here that our temple stood. Our kings ruled, our prophets preached. Jerusalem has been the focus of our hopes, our dreams, our prayers for 3 millennia.
From every corner of the earth, our people yearn to return to Jerusalem, to touch its golden stones, to walk its hallowed streets. So it's rare to be able to speak of new and genuine milestones in the glorious history of this city. Yet today's pronouncement by President Trump is such an occasion. We're profoundly grateful for the President for his courageous and just decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and to prepare for the opening of the U.S. Embassy here. This decision reflects the President's commitment to an ancient but enduring truth, to fulfilling his promises, and to advancing peace. The President's decision is an important step towards peace, for there is no peace that doesn't include Jerusalem as the capital of the State of Israel. I call on all countries that seek peace to join the United States in recognizing Jerusalem as Israel's capital and to move their embassies here. I share President Trump's commitment to advancing peace between Israel and all of our neighbors, including the Palestinians. This has been our goal from Israel's first day, and we will continue to work with the President and his team to make that dream of peace come true. I also want to make clear there will be no change whatsoever to the status quo at the holy sites. Israel will always ensure freedom of worship for Jews, Christians, and Muslims alike. President Trump, thank you for today's historic decision to recognize Jerusalem as Israel's capital. The Jewish people and the Jewish state will be forever grateful. Escucharon la frase del primer ministro Benjamín Netanyahu. No habrá paz, dice así, afirmando, no habrá paz si no incluyen, dice, si no reconocen a Jerusalén como la capital del Estado israelí. Miren ustedes todo lo que esto implica. Escuchamos las valoraciones del ex canciller hondureño Carlos López Contreras sobre la posibilidad, como lo dice la prensa israelí, que Honduras traslade su embajada a Jerusalén. Muchas gracias, Renato. En primer lugar, quisiera retomar lo que decía el padre Salinas, el padre Rubio, ¿sí? En el sentido de esa visión de Jerusalén que ha calado profundamente en el pueblo hondureño cristiano y católico, en el sentido de identificar a Jerusalén como el cielo. Mencionó el padre Salinas, ¿verdad?, una visión celestial de Jerusalén. Bien, el tema de ese traslado hay que enfocarlo en este momento, en el contexto en que estamos manejando, es en el contexto de un proyecto de resolución auspiciado por los países, la Liga Árabe, con el propósito de, le llaman ellos, la definición de un estatus de la ciudad de Jerusalén. Y obviamente ellos no están de acuerdo en el sentido de que Jerusalén se constituya o sea reconocida como la capital de Israel y que ahí se desplacen las misiones diplomáticas de los países que tienen relaciones con ese Estado. El caso de Honduras, tal vez vale la pena hacer un poquito de recapitulación histórica, ¿verdad? Porque usted mismo mencionó inicialmente que en los años 70 Jerusalén llegó a tener 16 estados con sus misiones ubicadas en Jerusalén, de los cuales 12 eran latinoamericanos y países de mucha dimensión en el continente americano, como Chile, como Argentina, como Uruguay, como Colombia, como Ecuador, Venezuela misma, ¿verdad?, que ha tenido un giro copernicano últimamente en ese sentido. Pero en fin, Guatemala, El Salvador y Costa Rica en el ámbito centroamericano. Lo que concierne a si Honduras en algún momento ha considerado trasladar su misión diplomática a Jerusalén, no es un tema nuevo. Es un tema que se viene manejando y promoviendo Israel
tratando de hacer de Jerusalén la capital, no solamente formal, sino que activa, viva, ¿verdad?, con la presencia de las misiones diplomáticas. Y le estoy hablando de hace 40 años, ¿verdad? Viene esa promoción. Pero Honduras ha sido muy cuidadoso y escucha, pero nunca ha tomado una decisión en el sentido de considerar hacer ese traslado. En parte por las consideraciones que han mencionado los sacerdotes, el ser centro de 3 culturas religiosas, sitios religiosos, ¿verdad?, que son el fundamento de 3 religiones monoteístas en el mundo. Entonces, además de si convertirla en la sede de todas las misiones diplomáticas va a contribuir a la paz, es difícil hacer una estimación sobre eso, porque, bueno, casi dicen que ese es el problema más complejo que hay en el mundo de las situaciones de conflicto armado, de conflicto político, de conflicto religioso, racial inclusive, ¿verdad? Y no se ha encontrado una solución. Y precisamente por eso el tema de Israel en su conjunto y el tema árabe-israelí es uno de los temas que ha quedado sujeto a la consideración, a la atención y a la búsqueda de una resolución del Consejo de Seguridad. Y del Consejo de Seguridad, ¿por qué? Sencillamente porque es el órgano responsable de las Naciones Unidas para asegurar la paz y la seguridad internacionales o la prevención de conflictos o la resolución de conflictos armados. Entonces, hay una disposición en la Carta de las Naciones Unidas, la 12, en el sentido de que mientras el Consejo de Seguridad está conociendo de un tema conflictivo, lo que son los Estados miembros y la misma Asamblea General de las Naciones Unidas se abstendrán de emitir resoluciones o de emitir opiniones sobre el manejo de esa situación, a menos que el Consejo de Seguridad se los pida. Entonces, a mí me parece que ese tipo de resoluciones, sí, tiene una significación de tipo político, los que votaron en ese sentido, apoyando a la Liga Árabe, pero las resoluciones de la Asamblea General, mientras el Consejo de Seguridad conoce de un tema, no tienen más significación que aquello a título de recomendación y no son vinculantes. Únicamente el Consejo de Seguridad, porque los Estados miembros, cuando suscribieron la Carta de las Naciones Unidas, delegaron el manejo de situaciones conflictivas en el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes y 10 no permanentes, que se van rotando progresivamente. Lo importante de esto es que, si bien en una sociedad, una organización como las Naciones Unidas, todos los estados tienen igual rango de soberanía, porque es uno de los principios pilares de la Carta. De hecho, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista político, hay unos países que pesan más que otros, ¿verdad? Entonces, los 5 grandes del Consejo de Seguridad son precisamente los que han configurado el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, se delega prácticamente en ellos, que tienen derecho de veto. Y precisamente eso es lo que ocurre en el caso de Honduras. Como país miembro fundador de las Naciones Unidas, tiene que ser consistente con las disposiciones que vinculan a los países miembros. Y en ese sentido, Honduras siempre ha sido bastante respetuoso en el sentido de abstenerse de adoptar o votar resoluciones que puedan poner en un segundo plano al Consejo de Seguridad su responsabilidad fundamental, prioritaria en el manejo de la paz y la seguridad internacional. Por ese motivo, Honduras votó en contra, porque cree que lo que es la Asamblea General
le tiene denegado esa competencia de pronunciarse sobre un tema que es manejo del Consejo de Seguridad. Esa es la explicación. No tanto porque Estados Unidos anunció... No, absolutamente, no tiene nada que ver. de su embajada a Jerusalén, porque así se está interpretando, y ustedes más que nadie lo saben, lo sabemos aquí todos, que hemos leído. Se habla inclusive de que el apoyo político de Estados Unidos, reconociendo los resultados del Tribunal Electoral, influyeron para que el gobierno hondureño, la semana pasada, el jueves por cierto, tomara esta decisión en la ONU de votar en contra de la resolución que condenaba a Estados Unidos por el anuncio que hizo. Efectivamente, pero la posición de Honduras a lo largo de los años ha sido consistente en ese sentido, de dejar al Consejo de Seguridad manejar los temas que son propios de ellos y no interferir, porque el problema se hace como en una república. Si usted va a unas elecciones y en una democracia representativa elige autoridades que manejan los asuntos vitales de un Estado, no puede usted hacer un efecto devolutivo para que van a hacer referendos y plebiscitos todo el tiempo, porque tiene un costo imposible y tiene un tiempo tremendo. Además, el manejo de los temas, cuando se delegan, es precisamente para que los órganos competentes los puedan resolver. Y no hacer efecto devolutivo, porque si hace efecto devolutivo, en realidad está escabullendo la responsabilidad que los electores han hecho recaer. ¿Cómo se puede interpretar que fueron 128 países, una gran mayoría, que votó a favor de la resolución condenando a Estados Unidos? 128 países. No estoy de acuerdo. Y hubo solo 9, incluido Israel, que dijeron no a esa resolución. Es correcto, y 35 abstenciones. Y 35 abstenciones. Sí, mire, todo tiene una connotación también de tipo económico. En el sentido, recordemos por qué en el año 70 habían 16 misiones y por qué del 70 en adelante esas 16 misiones, hasta la última, que fue Países Bajos, se retiró de Jerusalén. Pero recordamos que hubo una resolución de la ONU, sí, ¿verdad? Pidiendo que todas las embajadas salieran de Israel. Sí, pero es hasta el 80. Hasta el 80. Pero el desplazamiento se produce antes de eso. Antes del 80. ¿Por qué? Por la guerra del Yom Kippur y por el manejo del petróleo. O sea, concentró una riqueza tan grande en los países árabes que los países que deseaban conseguir recursos para el desarrollo de sus países no lo podían hacer en la medida en que tenían la capital, su misión en Jerusalén. Entonces, hicieron un desplazamiento y abrieron los espacios políticos para poder ser elegibles a los fondos petroleros. Resumo si capté correctamente la idea del ex canciller hondureño Carlos López Contreras. No fue una decisión política por la coyuntura actual, sino en función de respetar resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Mire, es el pensamiento del ex canciller Carlos López Contreras, porque el doctor Omar García, consultor en materia de gobernabilidad, también ha estado pendiente de lo que dice la prensa israelí, los comentarios que se han producido, porque ha sido titular de 5 columnas y de espacios importantes en todos los medios internacionales, que reprodujeron lo que dijo una vicecanciller de Israel, anunciando que había 10 países que iban a seguir los pasos de Estados Unidos y Guatemala, incluido Honduras. ¿Cree usted que estemos a las puertas de que Honduras pueda en cualquier momento anunciar que se suma a Estados Unidos y Guatemala trasladando la embajada a Jerusalén, o lo descarta en función de lo que hemos escuchado aquí, doctor García? Yo creo que esas cosas son aspectos soberanos y tienen que ver con las estrategias diplomáticas de cada país. Los países soberanos establecen hacia dónde quieren ir con los aliados que están de momento, porque este siglo XXI nos ha enseñado que no todos los aliados se mantienen en un momento dado. Tenemos ejemplos de guerras pasadas en el siglo XX y ahora caso Vietnam con Estados Unidos, el mismo Francia con Estados Unidos, que antes eran aliados fuertes y ahora ya no lo son. Estamos viendo entonces una situación en el caso nuestro centroamericano como una posición bien interesante, sumamente interesante. Creo que todo empezó con la inclusión
en las Naciones Unidas y aceptación de la figura de lo que primeramente fue la entidad nacional palestina, que ya después ya no es solamente la entidad, sino que ahora la bandera de lo que conocemos como la Autoridad Nacional Palestina está en la entrada del edificio de la ONU. Eso implica que empieza a tomar posesión como corresponde a un Estado soberano aceptado en varios estamentos. Uno de ellos fue la misma UNESCO. Entonces, han habido reveses contra lo que es la política norteamericana y también Israel. Pusimos en el tapete como nación, le tocó votar a Honduras referente a eso. Nosotros, como nación soberana, debemos de estar bien claros. Vamos a establecer relaciones diplomáticas con quien mejor nos parezca y nos convenga. Y esa es una realidad de cada nación. El derecho internacional así lo dice. Y fíjese que me llamaba poderosamente la atención esta convocatoria. Es bien interesante, ¿verdad? Hace 1000 años, las naciones, cuando hablaban del tema de Jerusalén, era posición religiosa y posición estatal, para ver qué es lo que se tenía que hacer con respecto a Jerusalén. Entonces no debemos como pueblo hondureño de sentirnos así como, ¿y por qué estamos metidos en este tema? Es que año a año esta nación recuerda los lugares de Israel. Ahorita, Belén o Betlehem, como le llaman los hebreos, ¿verdad? Estamos también con Jerusalén en la Semana Santa. Entonces ese es un tema que realmente sí nos tiene que ver con nosotros, porque está año a año. Aparte de ello, tenemos la propuesta religiosa como país occidental, en las cuales hay una influencia judeo-cristiana sumamente fuerte, acá en lo que es Honduras. Entonces hay que presentar una respuesta referente a eso. ¿Qué va a implicar? Lo que siempre suele suceder, somos libres de escoger las decisiones que querramos, pero no podemos escoger las consecuencias de las decisiones que tomamos. Tanta consecuencia tiene el abstenerse de no mover la embajada o de moverla. Y aquí tenemos que estar viendo esa situación compleja, porque es de orden político, es de orden cultural y es de orden, poderlo decir, estatal, y es de orden militar. Son 4 aspectos que hay que estar considerando en este problema tan complejo. Ahora, la corriente mundial parece estar en contra de trasladar las embajadas, a Jerusalén. No. La corriente mundial, mire usted esa resolución, sí, claro. La votaron 128 a favor de condenar a Estados Unidos. Entonces, cuando yo dije, ¿y por qué nosotros estamos en el centro de esta polémica? Porque apenas 9 países son los que están ahí, según la prensa judía, la prensa israelí, sí, abogando porque se traslade las embajadas hacia Jerusalén. Porque se ha abierto una puerta y las abstenciones siempre en la parte diplomática, no crea, esas abstenciones ahorita están dentro de una presión muy interesante tras bambalinas. ¿Qué repercusiones tendría para Honduras si decide trasladar su embajada a Jerusalén? Bueno, en primer lugar nosotros tendríamos que estar considerando que entraríamos en problemas con el reconocimiento que habíamos tenido con la Autoridad Nacional Palestina, porque la zona este de Jerusalén es lo que ellos se abrogan el derecho, y así lo dicen ellos, aunque esté ocupada por Israel, porque así fue, que esa es su capital. Y entonces habría que ver hacia dónde es que se van a mover esas embajadas también. Entonces estaríamos ante una situación de decirle a Palestina que estamos reconociendo que toda Jerusalén es capital de Israel. Y entonces Palestina se encontraría en un problema mayor. ¿Por qué digo esto, Palestina? Porque conociendo cómo Palestina está dividida en dos franjas, resulta que aquí en medio, es como la hamburguesa, ¿verdad? Aquí en medio está Israel, aquí está Palestina del este, vamos a llamarle, y aquí tenemos Palestina del oeste, que es lo que se llama la Franja de Gaza, y aquí tenemos la Transjordania. El problema es la Franja de Transjordania es entidad laica, totalmente laica, es una posición política de lograr un Estado. Lo que tiene la Franja de Gaza está manejado por Hamas. Hamas es una entidad religiosa, beligerante y violenta, auspiciada por Irán. No tiene ninguna situación de orden político. Para ellos su religión es matar a Israel y que no exista. En cambio, en la parte de Transjordania con Israel tenemos una especie de convivencia, y Mahmoud Abbas,
que es el actual primer ministro, está haciendo esfuerzos tremendos para que se logre esa consolidación. Sin embargo, esa es una zona sumamente compleja, porque ahí están participando actores militares, actores sociales, religiosos, actores de orden político. Y lo último que debemos de ver, en el caso hondureño, pues nosotros tenemos que confirmar el ser aliados confiables en el caso de Estados Unidos. Tenemos dos aspectos en los cuales hemos dado decisiones en los cuales ha afectado de alguna forma la visibilidad diplomática nuestra. Y una de ellas fue el no seguir con presencia militar hondureña en el apoyo a la coalición cuando sucedió la situación del Medio Oriente con lo que es Irak. El único que continuó fue El Salvador. El Salvador ha mantenido, y es más, han tenido baja. Y también, que a todos se sorprendió, fue haber reconocido a la autoridad palestina. Pero por eso digo que cuando damos una decisión, todo tiene consecuencias. Ahora estamos en una Honduras que viene que dos, vamos a llamarle así, que dos naciones, o dos, naciones, se están peleando una misma capital. ¿Y entonces con cuál va a quedar usted? Y resulta que la parte de Palestina representa a 1.000 millones de personas, más de 1.500 millones de personas. El mundo árabe. El mundo árabe. Los judíos representan 10 millones de judíos solamente. Israel, vamos a hablar así, porque judíos es religión, Israel es la nacionalidad y hebreo es la raza. Son tres cosas bien diferentes, porque puede haber israelitas que son de fe judía, cristiana, musulmana, budista y hasta ateos. En Israel hay un montón de ateos. Hay más gente creyente en Dios en Nueva York que en Israel, para que la gente, porque mucha gente le da una connotación muy mística a todo esto y hay que verlo en toda su dimensión. Israel es del Club de los 5, es la nación que más vende armas al planeta. Israel tiene bombas nucleares capaces de borrar del mapa a todos sus vecinos árabes de un solo plumazo. Sus ojivas pueden llegar hasta Londres, hasta Madrid, hasta Pakistán, hasta el centro de Asia. Ellos tienen un potencial enorme y esa disuasión militar ha sido la que ha dado el peso. Si usted mencionó a que no lo lanzan al mar. La guerra del Yom Kippur, 1967, mientras Honduras recibe aviones de hélice y entramos 2 años después a una guerra con El Salvador con aviones de hélice, Israel tenía Mirage. Y entonces estamos viendo todo el potencial francés. Okay. Aquí lo que necesitamos es ver qué aspectos va a tener. Para mí, contestándole, a mí no me cabe la menor duda que si esto desencadena en un efecto dominó, porque va a ser así, va a afectar los precios del petróleo. Esa es la zona mayormente productora de petróleo y va a sensibilizar a todos. Van a volver a utilizar lo que bien ha recordado el canciller, 1970, el látigo del aumento del precio del petróleo para poder bajar esa intensidad. Porque hasta el momento, pues Rusia sigue produciendo todo el petróleo. Rusia es el mayor productor de petróleo, pero es el mayor consumista. Pero hasta el momento quien está vendiendo es Arabia Saudita. Y por último, aquí hay una situación de geopolítica. Trump se reunió en este año con la Asociación de Países Islámicos. Y esto no crea que ha sido así como así. Aquí tenemos que darnos cuenta que están sucediendo importantes negociaciones tras bambalinas. Y el señor Trump es una promesa de campaña, pero aquí no es Trump, es Mike Spence. Él es el mayor... El vicepresidente, el mayor interesado de que estemos en el actual rompe status quo, porque está rompiendo el status quo. Y Kushner, que es el yerno del presidente Trump, ambos es judío. Ortodoxo, por cierto. ¿Pence también? Sí. Mike Spence es de la iglesia evangélica. Y aquí hay una cuestión. En el mundo cristiano, la cuestión de Jerusalén, esta división está dividiendo. La posición católica es que no, pero la posición cristiana protestante dice sí. Y por eso Guatemala, donde la iglesia evangélica tiene mucha fuerza, muy diferente a en el resto de Centroamérica, genera una presión de ver a Israel como la capital del mundo. La Iglesia Católica, su vocero, como es el Papa y el Vaticano, han dicho de que no, ¿verdad? Que no sigamos con eso porque mejor va a haber un problema. Y es que, ¿quién mejor que nadie lo tiene? Y cierro con esto, Renato. Hace más o menos como 300 años hubieron como más de 100,000 muertos
solo por la custodia de un templo cristiano entre la iglesia armenia y la ortodoxa. Se perdieron las llaves para poder ir a barrer un corredor y resultó que alguien las escondió. Eso movilizó tropas porque creen que eso es sagrado y no se debe tocar. Estoy hablando de decenas de muertos, de miles de muertos, por una decisión religiosa. Entonces aquí tenemos que estar bien claros con respecto a qué haríamos nosotros con respecto a si movemos la embajada. Le estamos dando un mensaje a los países musulmanes. Y aquí, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, los mayores afluentes de ISIS. A mí me preocupa eso, porque no hemos analizado eso. Los mayores aportantes de personas, de seres humanos en América son dos países. Estados Unidos en primer lugar y Trinidad y Tobago. ¿Por qué cree que Trinidad y Tobago se abstuvo? Es que aquí se están jugando intereses de varios tipos y tenemos que ver que eso debe ser bien pensado, debe ser bien razonado, porque va a tener repercusiones, querramos o no querramos. Ya estamos ahí, si pertenecemos a la ONU, pues. Y esto ha quedado en el tapete. Y para más adelante, ¿qué repercusiones habrían si seguimos tal como estamos? Con nuestra embajada en Tel Aviv. ¿Qué pasaría? Si hay repercusiones en ambas decisiones, mantener o el trasladar la embajada, ¿qué repercusiones tendríamos, máxima ahora que se dice que esto que se habla de que Honduras pudiera trasladar su embajada a Jerusalén es por la coyuntura política actual y el respaldo de Estados Unidos o el reconocimiento de Estados Unidos al presidente Hernández después de las elecciones del 26 de noviembre pasado? Interviene en este momento, antes de la pausa, el ex canciller Carlos López Contreras, solo haciendo una aclaración. En el 67 fue la guerra de los 7 días, en el 63 la guerra del Yom Kippur, donde Israel, vamos a ver, mire que hasta si digo, recuperó, ya estoy enviando un mensaje ahí, la parte oriental de Jerusalén, porque se habla que Jerusalén fue la capital histórica. Pues, siempre ha sido así. De Israel, así siempre es. Ha sido así. Pero si yo digo, en la guerra del Yom Kippur, Israel recuperó la parte oriental de Jerusalén, me van a decir, ya está tomando posición. Correcto. Bueno, mire, solamente una observación. Ténganse las consecuencias. Uno de los aspectos fundamentales de política exterior y de diplomacia es el mantenimiento de una consistencia, ¿verdad?, en sus posiciones. Y Honduras, a lo largo de todo este tiempo, no ha tenido que pasar por reveses en el caso de Israel y de Jerusalén, en el sentido de que usted ha visto, le dije, 12 países de América Latina que establecieron sus misiones en Jerusalén, la sacaron, otras la volvieron a poner, El Salvador y Guatemala y Costa Rica en los años 80, la volvieron a retirar. Sí. Eso da una muestra de poca reflexión y poca consistencia. Entonces, en el caso de Honduras hemos sido bastante claros, creo yo, y en el momento actual, considerar un desplazamiento hacia... no es ni pensable, y se lo digo, ¿por qué? Israel no tiene una misión en Tegucigalpa. Es concurrente, la tiene en Guatemala. Es concurrente, entonces es impensable hacer un traslado en ese momento. En el momento en que la volvieran a tener, porque la tuvieron hasta como en los años 90, me parece, alguna cosa así, y después se la hicieron concurrente desde Guatemala, podrían orquestar las gestiones de ellos para que Honduras traslade. Pero lo mismo, ¿verdad? Yo creo que Honduras va a hacer una evaluación muy similar a lo que ha tenido hasta ahora, porque este es un momento, un giro histórico, una divergencia, pero puede ser que se vuelva al statu quo. Muy bien, ya hay que pensar qué perdemos si movemos allá. Pero antes de la pausa también, el doctor García señalaba algo importante. La custodia de un lugar sagrado en Jerusalén provoca bien delicado la guerra. Sí. A lo largo, cualquiera que sean las repercusiones o los intereses de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, lleva en el fondo este problema religioso que no se ha solventado. El templo de Jerusalén, el muro de los lamentos, la mezquita de Omán, están divididos. Judíos para el muro de los lamentos, hebreos, y luego árabes para la explanada del templo, de lo que fue el templo de Salomón. Entonces, la verdad es muy compleja, pero a la larga, fuera de intereses económicos, armamentistas, de comercio internacional, etcétera, el problema de Jerusalén sigue siendo un problema religioso. En el video que se nos ha presentado, el primer ministro señala el ideal que él tiene, caminar por sus calles de oro,
volver a recorrer los lugares sagrados para el israelita, que considera por derecho divino la posesión de esa tierra, porque eso no lo podemos negar. O sea, la tierra prometida no se la dio Dios a ningún pueblo de la tierra, Dios se la dio a Israel. Israel se siente propietario único y exclusivo de esa tierra por derecho divino, y eso es lo que complica que podamos convivir en esa ciudad santa estas tres religiones. O sea que el problema, el fenómeno, amplía verdaderamente las consecuencias, y bien lo decía el doctor también. Es decir, ¿qué consecuencias va a tener? Tus preguntas también, Renato, en cierto sentido, ¿qué consecuencias tiene ese reconocimiento? Y la Santa Sede, abogando al status quo, señala el derecho que tenemos a considerar a Jerusalén una ciudad capital religiosa, como señalaba el padre Rubio, donde podamos consolidar, ¿qué cosa? La paz. Porque aquí estamos tratando de unas relaciones que lleven verdaderamente a unas relaciones pacíficas en una situación, en un territorio ampliamente discutido y ampliamente bélico. Hoy en día Jerusalén sigue siendo una bomba de tiempo. Y eso no lo podemos negar. Bueno, y también para despejar inquietudes de la gente, ¿qué derechos alega Palestina para afirmar que la parte oriental es su capital? Ya hablaba el padre Tony de que los israelitas creen que por derecho divino esa es su capital. Estuvieron esparcidos por el mundo ¿por cuánto tiempo? Sí. ¿En qué momento es que la parte oriental es transformada desde la perspectiva árabe como la capital de ellos, la parte oriental de Jerusalén? Mire, tantas cosas que uno piensa, pregunta, repregunta, cuando se está hablando de un tema sumamente complejo. Vamos a ir a la pausa comercial. Miren que me surgen tantas ideas que la idea fundamental que quería trasladar para que fuera el gancho al retorno se me ha olvidado. Pues voy a tener un momento de sosiego mientras están los anuncios para acordarme. Pero el tema sigue debatiéndose aquí con el ex canciller Carlos López Contreras, el consultor en materia de gobernabilidad Omar García y los sacerdotes católicos Tony Salinas y Carlos Rubio. Atentos. Ya regresamos a Frente, gracias a Pais. Somos parte de tu vida. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Larachi Compañía. ¿Qué construimos hoy? El opinómetro de Televicentro esta mañana. La pregunta es, ¿usted considera que los facilitadores del Gran Diálogo Nacional deben ser nacionales o extranjeros? Como generalmente las preguntas del opinómetro se dan todas las mañanas, traen dos opciones. La opción 1, nacionales, y la opción 2, extranjeros. Puede participar opinando con un mensajito al 5550. Ya sabe que a las 9 de la noche se dan los resultados en TN5 Estelar. Vámonos con redes sociales. Tenemos Facebook para esta hora y vamos a ver lo que nos dice Fausto Duarte. Me parece correcto el reconocimiento sobre Jerusalén y el cambio de embajada desde donde esté, en Tel Aviv, a Jerusalén. No te haces amigo con alguien solo parcial, eres amigo, lo apoyas en todo. El Estado de Israel tiene derecho a su capital, según cada país, y defender su status quo. No solo de su capital, también de su Estado total y su existencia. Callar o abstenerse nos hace cómplices de los que predican su exterminio por la capital indivisible del Estado de Israel. Adelante, dice Fausto Duarte. Wilfredo Laínez, la posición de Honduras en relación a trasladar la embajada de Honduras en Israel a Jerusalén debe obedecer a acrecentar la paz y armonía de los pueblos. Y si esto no sucede, indica que no son los tiempos perfectos según los planes de Dios. Luis Alberto Iraeta, Honduras desde hace mucho tiempo dejó de ser libre, soberana e independiente. No nos extrañamos que sí logremos la cuenta del milenio esta vez. Noel Cruz, eso no tiene importancia, si allá solo va a pasear los embajadores. Y dice José Ramón Salinas, es un tema que puede traer consecuencias nefastas para el país por la postura que se tomó en la ONU. Así opina la gente en redes sociales, Renato. Bueno, pero ya lo dijo el ex canciller, la postura que se tomó en la ONU es siguiendo la tradición de la política exterior de Honduras en el caso de Israel. De Israel y todo tema que esté sometido a la atención del Consejo de Seguridad. Allí los Estados miembros se comprometieron a no interferir con esa gestión. Y
y también el Consejo, la Asamblea General, a menos que el Consejo se lo pida. Ahora, algún segmento de la población, por la coyuntura política actual del país, no le está entendiendo así. Prefiere pensar que esta postura de Honduras en la ONU el jueves pasado está ligada a la posición de Estados Unidos de reconocer los resultados del 26 de noviembre. No, para nada. No, yo no creo tampoco eso. No creo yo. Lo que pasa es que uno encuentra lo que quiere ver, ¿verdad? Y si lo quieren ver así, pero no es, o sea, viendo todo desde lo alto y viendo todo como corresponde. Usted habló de las repercusiones que habría si se traslada la embajada a Jerusalén, pero igual, si seguimos tal como estamos con la embajada en Tel Aviv, ¿qué repercusiones podemos tener? Bueno, ahí le estaríamos dando la espalda a Israel. Israel es un aliado nuestro, usted mismo lo menciona. Actualmente nuestra flota aérea militar está siendo remozada, vamos a llamarle así, repotenciada. Tenemos con autorización de Estados Unidos. Bueno, eso es lo por interesante. Aquello de la tecnología. Eso es lo interesante. Resulta que tuvimos que ir a Israel porque Estados Unidos no nos quiso apoyar en eso. Y eso el gobierno anterior. Sí, el gobierno anterior. Y por eso estamos ante Israel con esta relación de defensa y repotenciación de nuestra Fuerza Aérea. Igual, usted lo mencionó, ellos han tenido éxito con el manejo del agua y cómo hacerlo llegar y cómo rescatarle tierra cultivable a zonas desérticas. Entonces, tenemos que estar considerando de que si decimos no, cualquiera de los dos va a ser afectado. Entonces, aquí hay que pensar con cuál se pierde más, con cuál es que nosotros tendríamos una pérdida de largo plazo, porque aquí no es la inmediatez, aquí hay que analizar el largo plazo, porque eso es lo que en definitiva hace que nosotros podamos tener política exterior coherente y consistente, el largo plazo. Si lo vemos en la inmediatez, obvio no vamos a tener una política exterior, va a ser una situación forzada desde afuera. Cada nación debe de considerarse y darse su propio espacio. Nosotros tendríamos que ver que si entramos en un problema con los países árabes, tenemos programas y apoyos de parte de Kuwait, por ejemplo, en agradecimiento que participamos en la liberación de este país cuando fue invadido por Saddam Hussein. También hay otras propuestas en las cuales de varios países árabes que han estado en el país. Aquí en Honduras hay una colonia naciente de musulmanes. Nosotros los tenemos bien identificados. Tiene su mezquita en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Y estaba siendo auspiciada por uno de los hombres más millonarios de Centroamérica, como es un hondureño, ¿verdad? Y entonces, de origen pakistaní. Entonces, esas cosas están bien claras. Usted mira en Panamá, hay presencia de musulmanes. Ahora, la gente relaciona a los musulmanes con aspectos violentos. No son violentos en su mayoría. Y entonces ese tipo de cosas tenemos que estar viendo. Habrá repercusión económica, habrá repercusiones también migratorias. Algunos dirán hasta dónde los pasaportes, el acceso, si la cosa se calienta allá, podremos ir o no ir. Ese tipo de situaciones son las que debe considerar. Si es asunto de perder, ¿con quién perdemos más? En función de la decisión que podamos tener, de mantener a nuestra embajada en Tel Aviv o trasladarla a Jerusalén. Si se mantiene la embajada en Tel Aviv, no me cabe la menor duda que perderíamos más con Estados Unidos y con Israel. Yo no estaría totalmente de acuerdo. Creo que mantendríamos nuestra consistencia histórica y que ha sido muy reconocida y agradecida por Israel. Es decir, hay que tomar en cuenta que Honduras, aunque Israel retiró su misión residente en Tegucigalpa, Honduras ha mantenido esa relación. Es un reconocimiento de una relación que considera Honduras importante y estrecha. Entonces, no creo que tuviera un resultado adverso. Más bien, mientras siga esta situación, en el sentido de que Israel no tiene misión en Tegucigalpa, van a estar muy agradecidos que la mantenga en Tel Aviv. Ahora, pero con una diferencia, tenemos un presidente en Estados Unidos impredecible, que inclusive advirtió que
monitorearía con lupa a los países que votaran en contra de los intereses de Estados Unidos. Sí, correcto. Que ese es el otro factor que incide. Pero con relación a esa resolución. Pero por eso le digo, es que este gobierno está deshaciendo todos los status quo que hay. Entonces lo que está haciendo es removiendo todo. No es que las reglas del juego han cambiado con Trump. Y es que el juego cambió y él lo está cambiando. La pregunta parecería tonta y la respuesta obvia, pero vale la pena hacerlo. ¿Qué perderíamos con Estados Unidos o con Israel si decidimos mantener el statu quo con Tel Aviv como sede de la embajada nuestra? Yo creo que nada. ¿Usted cree que nada? ¿Y usted qué cree? Yo creo que perderíamos. ¿Qué perderíamos? La pregunta. Mire, perderíamos confianza, perderíamos auxilio y apoyo en lo que hemos estado recibiendo de parte, en especial de Israel inicialmente, y en segundo, la parte norteamericana. No debemos de perder de vista la fuerza de todos los entes políticos, sociales y económicos judíos adesentados en Estados Unidos. También tienen fuerza en lo que es el actual poder. Mire, la administración Trump es un ejemplo de influencia judía fuerte. Creo que todo eso aprendieron la lección con Barack Obama. Barack Hussein Obama, que así se llama, el anterior presidente, pues hizo bajar esa fuerza que tenía. Cuando el mismo primer ministro israelí se reunió con el Congreso y no con el presidente, se empezó a ver ya una política que le estaba diciendo Israel a Estados Unidos, defínanse. Yo creo que estamos ante una situación de Israel que le está diciendo al mundo, defínanse. No podemos seguir con una situación de una situación ambivalente, sino que definámoslo. Y lo que está haciendo Israel en este instante al haber aceptado, porque tú hubieras dicho, realmente esto va a ser un problema. Para nada, siguen ellos considerándose como tutores de la representatividad de templos, lugares sagrados y que va a ser libre el acceso. Pero eso le da un espaldarazo a Israel. Pero también Israel empezará con lo siguiente, tendrá que reconocer a lo que es la Autoridad Nacional Palestina y cederle. Lo que está haciendo Trump es que todos estamos concentrados en lo de Jerusalén, pero recordemos que en las negociaciones siempre habrá el aspecto de concesiones y esas concesiones tiene que abrir la puerta al pedazo de tierra que tiene que dársele a los palestinos. ¿Usted cree que Honduras tiene que definirse? Claro que sí. ¿Y definirse y decantarse por la postura israelí? Pues por eso digo, mi posición y mi visión profesional con respecto a esto es que ¿dónde perdemos más? Porque esa siempre ha sido la visión de orden diplomático para aspectos comerciales, militares y sociales. Y ya lo ha dicho, perdemos más si estamos con la espalda hacia Estados Unidos e Israel. Pero el canciller piensa lo contrario, dice que no perderíamos nada. No perderíamos nada, porque la posición de Honduras ha sido una posición muy clara con relación a ese proyecto de resolución, que no debe extenderse a todo un desarrollo ulterior. Era muy puntual porque era un ataque contra Estados Unidos ese proyecto de resolución, y Honduras votó en contra, no solo por Estados Unidos, sino por el marco jurídico y político que he mencionado en la Carta de las Naciones Unidas. La posición más cómoda y oportunista de muchas misiones en Naciones Unidas es la abstención. Eso lo pudo haber hecho Honduras también, ¿verdad? Pero de hecho, hubo muchos países latinoamericanos que consideró que era importante, ¿verdad?, definir una posición con relación a este tema, y lo hizo, y ese reconocimiento lo tiene de Estados Unidos, por supuesto, y lo tiene de Israel. La otra posición oportunista que adoptan ciertos estados es no estar presente. Es decir, viene la votación y no están presentes, entonces no cuenta el voto de ellos, pero no quedan bien ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el no estar presente no es una voluntad, sino que simplemente es una ausencia, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el hecho de que Honduras fuera muy clara en su posición, precisamente lo que usted dice, establece una relación muy particular a futuro con Estados Unidos y también con Israel, pero no debe llevarlo hasta las consecuencias de un traslado de misión a Jerusalén. Sí, porque tenemos 4 años de gobierno y quedan 2 años Estados Unidos que traslada, en fin. Padre, ante el problema que se nos presenta como coyuntura, hacemos o no hacemos, aceptamos o no aceptamos, esa es la palabra, nos hace pensar que en la realidad de Honduras, lo que tú has señalado, Renato, ¿qué ganamos o qué perdemos? El hecho de abstenerse o el hecho de votar a favor o en contra, a Honduras lo que le favorece es pensar
en el desarrollo y el devenir del mundo, de los países del mundo, que es la posición de la Iglesia en cierta forma. En el fondo, la Iglesia está pensando no en el interés particular de este país, si a favor o en contra, sino en las consecuencias mundiales que eso podría traer, considerando que la historia misma nos ha dejado grandes lecciones. Israel ha sido motivo de pleito, ha sido motivo de guerra. ¿Qué está buscando Estados Unidos? Aquí estamos haciendo lucubraciones. Aquí, ¿qué está buscando Israel? Nadie puede negar que detrás del poder económico norteamericano hay una gran dosis de poder económico israelita, de judíos. Y esto hace pensar que el punto para Honduras no es fácil. Para Honduras no es fácil definirse. Yo pienso que el gobierno... para Estados Unidos. Pero para Estados Unidos, que lo promueve, el paso a la embajada a Jerusalén hace pensar que ya tiene claro cuál es el camino que va a seguir. Por supuesto, a lo que me refería yo es que no es fácil para Estados Unidos como Estado cambiar de política exterior. Así es. Bueno, es de las cosas más difíciles. En ese Esta es una cosa bien pensada ya con una decisión muy clara. Y yo avalo lo que está diciendo también el doctor García. Con Trump no sabemos realmente si se va a cambiar el estatus o cambiarlo todo radicalmente. Es que es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. Sí, y lo que estamos constatando una y otra vez. Entonces, ¿qué posición podemos tener? ¿Qué está en juego en este momento? Pues la paz. Ese es un tema. Ahora, ¿nos interesa a los hondureños que exista paz en el mundo? Claro que sí, estamos de acuerdo. Sí, ahora, que los caminos de la paz, no todos estamos de acuerdo por dónde hay que llegar, que es el tema que nos tiene también a discutir. Porque esa ola, si hay un problema de orden militar ahí, tendrá que pasar por los bolsillos de nosotros. También. Hasta la persona que está en el municipio más recóndito de Honduras. Y el más pobre. Y el más pobre. Con los precios de los carburantes. Porque va a poner nervioso a todos los mercados petroleros que hay, y ahí pasa mucho, pero mucho petróleo, y es por la parte de Irán. Aquí tenemos que hablar, yo soy como catedrático de geopolítica y estudios estratégicos de dos universidades que tratan con defensa. Aquí lo que estamos viendo es una estrategia para neutralizar el creciente poder militar de Irán. Sí. Esto le da un respiro a Arabia Saudita y a Egipto, porque eran los más amenazados con este creciente. ¿Por qué? Pues los hondureños, porque aquí también está la parte religiosa. En Irán son los chiíes, que son musulmanes, pero el resto, los demás países que yo estoy hablando, Arabia Saudita y Egipto, ellos son suní. Los suní y chiíes siempre han tenido guerras continuas y matanzas continuas. Pero aquí usted dejó perdida un poco a mucha gente en Honduras. ¿Qué tiene que ver este asunto de el traslado de las embajadas a Tel Aviv con que se oxigena tanto a Arabia Saudita como a Egipto? Porque vamos a ver que Arabia Saudita no va a levantarse como todos esperamos. Solo 3 naciones han protestado públicamente: Jordania, Turquía, con respecto a esta decisión que anunció Donald Trump y Yemen. De ahí las naciones demás se han llamado a silencio. Arabia Saudita, toda la monarquía, prohibió toda manifestación pública en contra de esta decisión. De la decisión de Estados Unidos. Irán sí hizo manifestaciones. ¿Y en qué les beneficia esa decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén? Porque eso le da primacía y fuerza y van a utilizar de escudo a Israel. A Israel. Estamos utilizando aquí... Escudo frente a Irán. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque eso va a activar las fuerzas de Hamas y Hezbollah que están en el Líbano. Pero que son alimentadas con dinero de Irán. Y con armas de Irán. Y la va a activar contra Israel. Si nosotros nos fijamos últimamente, ISIS nunca le ha enfrentado a Israel. ISIS solo ha estado peleando en países árabes, pero nunca ha estado. Vamos a tener una ISIS debilitada que va a querer ganar protagonismo. Y Hezbollah y Hamas todavía contienen todo un poder militar, porque realmente Hamas detuvo a las fuerzas militares en la guerra del Líbano. Fue fuerte. Y entonces ahí tenemos que estar viendo ya geopolítica, que es lo que no estamos viendo nosotros. Vamos a ver, me está diciendo que Arabia Saudita y Egipto le temen más a los propios árabes que a Israel. Por supuesto, siempre ha sido así. A esos grupos irregulares siempre árabes. Ha sido así. Mire, yo recuerdo que yo estaba viendo una pintura cuando se estaban armando la Liga Árabe, donde están todos los árabes, cada quien con su vestimenta, abrazados.
Pero si usted le da vuelta a lo que había hecho el pintor, cada uno de ellos tenía un puñal atrás, porque siempre han tenido guerras tribales de orden religioso. Claro. Entonces no son confiables. Mire, uno ve los mapas ahí, pero ahí hay tribus. Es como Afganistán, es tribal eso, no es de república como nosotros manejamos. Aquí hay cosas que no las estamos viendo en toda su dimensión y que al final tendremos que nos va a arrastrar, porque no somos una nación preponderante con respecto a la política exterior. Imagínense que la primer potencia del mundo ya dijo, yo voy. Y las otras 4 que siempre han mantenido eso de lo que es el Consejo de Seguridad, pues dijeron que no. Pero él continúa. Y entonces todos sabemos a dónde va a llevar esto. Ahora, la pregunta a partir de lo que decía el ex canciller Carlos López Contreras. Lo que él llama esa política exterior coherente, histórica de Honduras en el caso de Israel. Esa política coherente en el asunto israelí que Honduras ha manejado, que la diplomacia de Honduras ha manejado siempre, ¿es sostenible en estos tiempos de Donald Trump? ¿O ya no es sostenible en estos tiempos de Donald Trump, donde se exigen más claridad en las decisiones de los países? ¿Quiénes están con nosotros o quiénes están contra nosotros en función de la advertencia que hizo? Miren qué advertencia. Renato. Voy a monitorear, dice. Estados Unidos va a monitorear a los países que voten en contra de nosotros en esa asamblea de la ONU el jueves pasado. Y van a reducir el aporte norteamericano en la UNESCO, ya está anunciado 2018, 2019, también de la ONU, que eran los que sostenían. Entonces aquí hay una cuestión básica. Una importante pregunta tuya en este contexto, pero igual está en el tapete la otra pregunta. ¿Acaso Israel no necesita un replantearse su status quo? ¿El mundo árabe también? Sí. Entonces, son temas que indudablemente no es que podemos ausentar del tapete de la discusión. Claro. Es legítimo. O sea, si uno lo mira lógicamente, dice, es legítimo que Israel reclame lo que le pertenece, por historia. Por historia. Ahora, ¿conviene qué hacer? ¿Qué es el tema? Ahora, ¿conviene a Honduras, delante del presidente norteamericano, cambiar esa posición o mantenerla? O sea, el punto de las preguntas sigue estando a la discusión y tenemos que verla desde una visión mucho más amplia. Pero es cierto, necesitamos aprender a tomar nuevas posiciones. Ahora, todos buscamos la paz. Nadie quiere una conflagración mundial. ¿Abonamos a la paz tomando esa decisión de trasladar nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén o solo fomentamos un poco más el incendio mundial? El problema es complejo. Ahora, hay que adaptarnos a las políticas ahora del Trump, del impredecible presidente de Estados Unidos, modernizando, si es que cabe el término, modernizando nuestra política exterior en torno a Israel, que implicaría tomar una decisión favorable a Israel y en este caso trasladar la embajada a Jerusalén. ¿Qué cree que está haciendo Inglaterra, Francia, que han sido aliados? Ya me lo dirá después de la pausa comercial, ¿qué están haciendo esas potencias mundiales? Están componiendo su política exterior. Volveremos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tarjetas Atlántida y su gran promoción del sorteo de 30 carros por sus compras. Seguimos con el programa, continuamos leyendo mensajes. Esta vez los vamos a leer desde el Twitter. Vamos a ver las opiniones, que hay mucha gente que nos está escribiendo y dice que el programa es un poco interesante, pero yo creo que debería ser obligatorio ponerle un poco de oído a este tema, porque al final todo esto repercute en la bolsa de uno. Y es interesante conocer sobre todo. Vanega Forever, considerar a Jerusalén como capital eterna de Israel no es un asunto de capricho, obsesión israelí o cálculo político. Es un designio divino, sin fecha de caducidad, un edicto pétreo. El cristiano evangélico. Eugenio Sánchez, bueno, Guatemala también reconoció a Palestina. Y nos deja ahí un link que la gente lo podrá ver. Berit Díaz dice, Jerusalén es clave en el cumplimiento de la profecía bíblica y el Señor va a usar distintos medios para su cumplimiento. Así lo ve la gente. Julio César Ramírez Mejía, el abogado Julio Ramírez. Es interesante la posición de la Iglesia Católica, la llamada Iglesia Venida del Apóstol Pedro, e ir en contra del mensaje profético del Apocalipsis. Esto está escrito, debe pasar. ¿A qué Jehová predica? Ese es el mensaje que tenemos. Y así la gente se expresa en el Twitter. Ya teníamos los mensajes en el Facebook. Los leímos en el segmento pasado y bueno, vamos a irnos a pausa comercial
vamos a venir con las conclusiones del tema, los últimos mensajes de los invitados sobre el análisis del tema esta mañana. Ya venimos. Ya regresamos a Frente, gracias a Crediviunsa. Más fácil, más rápido. Continuamos con Frente, gracias a Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. ¿Usted considera que los facilitadores del Gran Diálogo Nacional deben ser nacionales o extranjeros? Al enviar su opinión al 5550, decídase por estas dos opciones, nacionales y extranjeros. Yo voy a aprovechar también la presencia de estos distinguidos hondureños para preguntarles sobre este diálogo nacional, porque me parece que en lo inmediato debe ser uno de los grandes objetivos del país. Yo sé que hay mucha gente resentida, que el país ha vuelto a la polarización que tuvimos en el 2009, pero este reconocimiento internacional a los resultados del 26 de noviembre y que divulgó el Tribunal Supremo Electoral nos hace ver que para el mundo la situación se ha consumado. Pero claro, nosotros sabemos que el país queda partido y que Honduras no puede seguir con el rumbo que ha tenido, que se requiere un diálogo donde haya autocrítica, comenzando por el presidente Hernández y después por todos los que nacimos y vivimos en el país. Pero una autocrítica seria, sana, consciente, honesta, que nos permita ver los errores que cada quien hemos cometido en función de crear nuevas instituciones. Yo no sé si, como lo dice la Iglesia Católica, hacer una constituyente para una nueva constitución, o todo lo que haya que hacer para reconducir al país por instituciones y por relaciones de convivencia sanas, y no lo que tenemos en este momento, que nos puede llevar a la autodestrucción. No sé si resistiríamos como Estado otra elección bajo estos parámetros. Yo creo que no. Por lo tanto, creo que este es el tema de fondo para los próximos días, este diálogo, pero un diálogo diferente a los que han habido, un diálogo con otros mecanismos, un diálogo creíble, con facilitadores creíbles, que podemos encontrarlos aquí en el país y nos pueden ayudar también desde afuera. Pero antes quiero que vean las repercusiones que ha tenido todo esto del anuncio de Trump sobre el traslado de su embajada a Jerusalén. Las reacciones tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, y el eventual traslado de la embajada a esa ciudad, no se han hecho esperar. Este es un día histórico, afirmó en un discurso televisado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien describió el anuncio como un acto de valentía por parte de Trump. Esta decisión refleja el compromiso del presidente con una verdad antigua pero perdurable: cumplir sus promesas y avanzar en paz. Esta visión no ha sido compartida por importantes aliados en el mundo árabe, entre ellos el rey Abdullah de Jordania, quien ha dicho que esta decisión tendrá peligrosas repercusiones para la estabilidad de la región, sentimiento que encontró eco en el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La tranquilidad, la paz y la seguridad de nuestra región son lo suficientemente importantes como para no ser víctimas de cálculos nacionales internos. La representante para Relaciones Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró que una solución real para ambas partes debe ser encontrada en un acuerdo entre Israel y Palestina, donde Jerusalén es la capital de ambos estados. El anuncio del presidente Trump sobre Jerusalén tiene un impacto potencial muy preocupante. Es un contexto muy frágil y el anuncio podría llevarnos de regreso a un tiempo aún más oscuro de los que ya estamos viviendo. Sentimiento que comparte Hassan Flalad, legislador libanés del bloque parlamentario de Hezbollah. El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump reconociendo a Jerusalén como la capital de la entidad israelí es el peor y más peligroso anuncio que un presidente de la administración estadounidense se haya atrevido a dar, donde sus repercusiones catastróficas amenazan la seguridad y estabilidad regional e internacional. Theresa May, primer ministra británica, afirmó que hablará con el liderazgo estadounidense y explicó: en última instancia, Jerusalén debería formar una capital compartida entre los estados israelí y palestino.
Es decir, seguimos apoyando una solución de 2 estados. Reconocemos la importancia de Jerusalén y nuestra posición sobre eso no ha cambiado. Bueno, y la votación el jueves pasado refleja el pensamiento del mundo, ¿verdad? 128 votos a favor de la resolución para condenar el anuncio de Donald Trump, apenas 9, incluido Israel, en contra. Y los 2 votos centroamericanos en contra, Guatemala, Honduras, El Salvador se abstuvo. El Salvador se abstuvo. Bueno, no sé si se quiere referir a un mensaje que vimos por ahí, porque quizá algunos se preguntan. Ya lo decía el doctor García, los cristianos protestantes son más proclives a reconocer a Israel como un dogma. En este caso, los cristianos católicos siempre lo han hecho y lo ha ratificado el Papa Francisco, que hay que dialogar porque consumar lo que está haciendo el presidente estadounidense Donald Trump simplemente es incendiar una ciudad con 3 religiones y en medio de un mundo que es el Medio Oriente conflictivo. Padre Carlos Rubio, sí. Yo creo que es importante todas las vías que nos conduzcan a la paz, ¿verdad? Y estamos en una comunidad global, a todos nos afecta de una u otra manera todos los conflictos mundiales y este en particular porque hay relaciones y como le digo, yo creo que de todos nosotros nos gustaría ir, yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces y hay tanto que aprender de Israel y de toda esta ciudad de Tierra Santa. Es importante el esfuerzo para la paz, los medios y todos los recursos que se requieran, porque ya se ha dicho, ¿verdad? Todos ganamos con la paz, con la guerra perdemos todos. Y el mundo de hoy está muy conflictivo, conflictos en tantos lados, células, y nosotros no somos ajenos a eso. Entonces, tiene que haber reflexión, tiene que haber diálogo y tiene que buscarse los caminos. Yo sé que hay tantos intereses, y eso es lo que a veces uno nunca logra descifrar, tantos intereses, y sobre todo, como decía, económicos, de armas, y geopolíticos. Entonces no es una respuesta así tan mecánica y tan fácil para todos los países y sobre todo los más protagonistas, ¿verdad? Como Estados Unidos. Pero siempre la Iglesia ha abogado por eso, para mantener la paz a cualquier precio, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Padre Carlos Rubio. Padre Tony Salinas. Una lectura fundamentalista que pueda hacer de la Biblia pensar que Jerusalén es un estado en la tierra, permanente y para siempre, que provoca guerras santas y que pueda provocar incluso muchas muertes, sería una lectura empobrecedora del texto. Eso tenemos que considerarlo. Es más, en la visión apocalíptica, la Jerusalén asume la posición de hombres y mujeres de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hace pensar ya que la Jerusalén está en la geografía de la tierra, pero la Jerusalén la llevamos en el corazón. Ahí donde hay un hombre y una mujer que creen en Dios y en Jesucristo, ahí hay un pedazo de Jerusalén. El ideal no de una tierra como tal, sino de un estado de opción de vida que nos haga comprender que Tierra Santa es cualquier parte también del mundo donde consideramos la presencia de Dios. Y ciertamente estos lugares como patrimonios representan algo muy grande y sublime, que a lo largo de toda la historia ha creado peregrinaciones, romerías y todavía hoy un gran turismo religioso. Sin embargo, el tema va más allá de la lectura sesgada del texto bíblico y del cometido de la revelación que Dios ha querido tener. Es por ello que tenemos que pensar realmente en lo que nos decían ya en este video que vimos, algunas participaciones. El contexto es frágil para decisiones tan radicales en el pensamiento actual. Y eso creo que es válido a considerar. El contexto del Medio Oriente, como en general, es un contexto frágil. Casi bastaría una pequeña chispa para provocar un incendio que tiene repercusiones globales. Y ahí donde todos tenemos que reflexionar y hacer pensar a todos los demás, también a los que toman decisiones. Honduras, en este contexto, también tiene que tomar posición. Yo creo que tiene que hacerlo. Ganaremos y perderemos. Pues, sin embargo, el valor supremo que debemos de considerar es
que contribuyamos, como ya decía el padre Rubio, a este propósito de una paz mundial. Ahora, la postura de la Iglesia Católica es esa justamente, que haya diálogo para que ambas partes, con la moderación de las potencias, encuentren la vía para la paz. Hacia la paz. Porque eso indicaba la resolución de la ONU de 1980, que obligó a los países a retirar sus embajadas de Jerusalén. Que entre palestinos e israelitas se pusieran de acuerdo para llegar a una solución. Bueno, ya la postura de la Iglesia Católica es clara, ¿verdad? Pasar o trasladar las embajadas a Jerusalén solo fomentaría ahí los conflictos que hay en esa región del mundo. El ex canciller Carlos López Contreras es del criterio que la política histórica de Honduras en torno a Israel es justamente lo que se reflejó en la votación del jueves pasado en la ONU. Que mientras el Consejo de Seguridad tenga ese problema en sus manos, que nadie se meta. Que nadie se meta. Ni la Asamblea General. Hay una cosa que yo quisiera agregar también, es que da la impresión normalmente que el conflicto árabe-israelí está de un lado Israel y luego una posición monolítica del mundo árabe. Y eso no es cierto. Es decir, existe la apariencia, pero hay estados como por ejemplo Egipto y el mismo Jordania que tienen relaciones muy estrechas con Israel. Y para ellos sus intereses nacionales son más importantes que la causa palestina. Ahora, obviamente como países islámicos cubren esas apariencias, pero eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque ellos privan su estabilidad política, su estabilidad de seguridad, ¿verdad?, antes que una causa palestina que tiene ya 70 años de estar en existencia, ¿verdad?, por lo menos. Y el doctor Omar García es del criterio que Honduras tiene más que perder si le da la espalda a Estados Unidos y a Israel. Yo asumo que me quiso decir, si yo fuera presidente, yo traslado la embajada a Jerusalén, porque perderé más si no lo hago. ¿Estoy en lo correcto? ¿Interpreté correctamente, doctor García? No, yo creo que está en lo correcto, ¿verdad? La verdad es que le tocó al presidente. Si es que esos son las situaciones de ser presidente, pues va a haber momentos duros en los cuales hay que tomar decisiones duras, porque esa es una decisión dura. No siempre estamos ante una situación de escoger lo bueno, entre lo bueno y lo mejor. Cuesta bastante eso, ¿verdad? Bien. Y entonces esa construcción con los aliados. Yo soy un hombre cristiano evangélico y yo siempre oro por la paz de Jerusalén. La Biblia dice pedir por la paz de Jerusalén. Y las últimas palabras, o no últimas palabras, pero Jesucristo lo dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise acobijarte como la gallina, ¿verdad?, recoge a sus polluelos. Dice mucho ahí. Hay una simbología muy interesante y ahí tenemos que estar considerando ese elemento. Ahí está presente. No obstante, yo siento mucho dolor por el pueblo palestino. Mi hermana estuvo viviendo en Israel y me habló mucho acerca de eso. Los palestinos son los que hacen los trabajos más terribles en Israel, son los que limpian las cloacas, son parias. Esas cosas no deberían de estar sucediendo. A mí cuando me hablan de Israel ahorita, pues yo pienso que es el Israel de Herodes de ese tiempo, ¿verdad? Debe haber una convivencia de ambas naciones porque al final son hijos de Abraham, sí, doctor, ¿verdad? Y Jerusalén debe de ser eso, la capital de Israel, porque así lo dice la palabra de Dios. Y algo más, fíjese que en la franja de Gaza hay un hospital de árabes, de niños, ¿también?, donde a veces se mueren porque no pueden pasar. No pueden pasar, están rodeados. Y entonces es una situación muy lamentable del mundo árabe en este contexto. La franja de Gaza es un campo de concentración enorme en todo el Medio Oriente. Bueno, y el tema derivado de la postura que va a asumir Honduras. Ya saben cómo votó el jueves pasado y yo siento que este capítulo no termina para Honduras. Yo, por lo que escuché del presidente Hernández ayer en la conferencia,
yo creo que vamos a tener un nuevo anuncio del gobierno de Honduras sobre este asunto de Jerusalén. No lo sentí totalmente contundente cuando le preguntaron sobre este tema. Primero la respuesta fue: nosotros reconocemos al Estado palestino. Después dijo: nosotros tenemos buenas relaciones con Israel en materia de defensa y seguridad, estamos dialogando mucho, hay cooperación en materia de agua y otros temas. Pero siento que eludió la pregunta de si, o es que no hubo ningún periodista que le preguntara así directamente, si iba a trasladar la embajada de Honduras a Jerusalén. Creo que no hubo así una pregunta contundente, pero aún así podía él explicar mejor y eludió la respuesta. ¿Saben qué creo yo? Que está tomando una decisión. Y fuerte. Sí, está tomando una decisión. Si la deja en Tel Aviv o la traslada a Jerusalén. Voy a la pausa, regreso para despedirme de mis invitados. Ya regresamos a Frente gracias a Super Premio. Vive tus sueños. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Lafice, compromiso sin fronteras. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Por cortesía de Cooperativa Elga, seguimos informando sobre tráfico vehicular, el comportamiento vial en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Esta es la carretera nacional 25 y la calle principal de la colonia El Sitio. Ahí estamos viendo un fuerte congestionamiento vial frente a la Macri School, y ahí estamos pasando, y ahí termina esta colita intensa de tráfico vehicular para que lo tome en cuenta si tiene que circular por ese sector. En la avenida Circunvalación de San Pedro Sula hay muchas alertas que florecen de tráfico vehicular que debe tomar en cuenta, mientras un poco hacia el Boulevard del Norte pues se despeja. Aquí en Tegucigalpa, cerca de, o en el Boulevard Suyapa, frente a la Universidad Autónoma de Honduras, la situación es normal, de tráfico ligero, con la línea Cerro Grande. Esta arteria estaba también altamente congestionada, pero se ha despejado. Y tenemos también una vista panorámica, aquí de Comayagüela, el Estado Mayor Conjunto, el Parque El Soldado, Parque El Obelisco. Todas estas calles y avenidas se han despejado cuando son las 8 de la mañana con 58 minutos. Información de tráfico vehicular que les presenta, por supuesto, la plataforma de Elga. Descarga Elga Móvil, disponible para Android y iOS. Te permite realizar consultas de saldos en cuentas de ahorro y préstamos. También puedes hacer transferencias entre cuentas de ahorro y entre afiliados, pagos de servicios y compra de recargas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas. La pausa y regresamos. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Ya regresamos a Frente gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Continuamos con Frente gracias a Sherwin Williams. Para convertir tu obra en arte, pregúntale a Sherwin Williams. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos López Contreras, ex canciller de la República. Muchas gracias, doctor, Renato, por la invitación. Al doctor Omar García. Muchas gracias. Al padre Tony Salinas. Gracias, padre. Padre Carlos Rubio, muchas gracias. Ha sido un programa sumamente interesante. A todos, muchas gracias. Buenos días. Los invito para que sigan aquí en la pantalla líder, las mañanas del 5 a continuación.